Y ahí estamos. ¿Sí? ¿Se ve mi pantalla? Perfecto. ¿Sí? Ya. Bueno, empezamos esta aventura y fíjense que quiero empezar con una pregunta. La pregunta es muy simple. ¿Es realmente el storytelling la herramienta más potente para poder vender nuestros servicios o nuestros productos? Incluso esa es la pregunta que se hizo un periodista llamado Rob Walker el año 2009. Él era un periodista del New York Times, una revista muy, muy prestigiosa. Y él había estado estudiando, se había topado ya en ese tiempo, el 2009, con muchos papers, artículos, que hablaban de este concepto del storytelling, que es la habilidad o el arte de contar historias. Y en cada uno de ellos encontraba que hablaban de que era la herramienta más potente, la herramienta comunicacional más potente que teníamos los seres humanos para poder influir, para poder persuadir, en palabras cortas, para poder vender nuestros servicios o nuestros productos. Y aun cuando él era un periodista, le llamaba mucho la atención esto, que hablara de que el storytelling era la herramienta más potente y quiso poner a prueba el storytelling. Entonces, Rob Walker un día se metió a eBay y compró 200 objetos, totalmente al azar, 200 objetos al azar. Y gastó alrededor de $500 para comprar estos 200 objetos. En promedio, cada objeto costaba $1 a $3. Y después de que compró estos 200 objetos al azar, agarró su teléfono y llamó a 200 amigos, entre ellos también algunos periodistas, autores, gente que sabía acerca de la historia, sabían cómo escribir historias. Y los llamó y les dijo, miren, estoy haciendo un experimento. Estoy haciendo un experimento que voy a llamar los objetos significativos. Y quiero ver si realmente el storytelling, las historias, quiero ver si realmente es la herramienta más potente para vender. Entonces le pidió a sus 200 amigos, a cada uno de ellos les pidió que tomara un objeto y que escribieran una historia totalmente ficticia, una historia que claramente no era real. Dijo, quiero que escriban una historia para este objeto. Entonces, después de como un mes, tenía 200 objetos y tenía 200 historias. Y nuevamente subió todos estos artículos de vuelta a eBay. Y ahí él esperó ansiosamente para ver qué iba a pasar. Si realmente ahora cada uno de estos objetos que él había comprado antes en promedio $1 a $3, al subirlos ahora con una historia, si iba a haber algún tipo de diferencia. ¿Qué creen ustedes? Ahora, fíjense lo interesante. Estos son solo algunos de los objetos que él subió para que se den cuenta que eran cosas muy, muy al azar. Uno de los objetos que él subió es este plato que de figura como un pato. Y él compró este objeto en $3 originalmente. Después de insertarle una historia y de subirlo nuevamente a eBay, pudo revender este mismo objeto en $71. Yo no soy un gran matemático, para que sepan, incluso de profesión soy psicólogo, pero aún un psicólogo que no sabe mucho de números entiende que si yo compré algo en $3 y lo vendo ahora en 71, hay un retorno enorme ahí. Y este no fue el único caso. Incluso, aquí les muestro otras imágenes más porque empezó a haber un patrón. Empezó a haber un patrón entre todos estos objetos que él estaba vendiendo ahora con una historia. Un segundo, este juguete de madera que ustedes ven abajo, no el conejo, el otro que es un juguete que incluso hasta le faltaba una oreja. Él compró este objeto en $1 originalmente. Después de insertarle una historia, vendió este mismo objeto en $108. Lo compró en $1 y lo vendió en 108. La única diferencia, que ahora tenía una historia. Último objeto, esta vela con figura de conejo. Él compró originalmente esta vela en $3. Y después de insertarle una historia, la pudo revender en $112.
dólares. $112. Ahora, no sé ustedes, pero incluso para mí, que creo en las historias, me rasco la cabeza y digo, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que simplemente por subir una historia o por anclar una historia a estos objetos, el retorno sea mucho, mucho mayor? Este estudio incluso se ha replicado más de 4 veces y cada vez que se ha replicado se ha visto un resultado similar. Piensen que Rob Walker compró estos objetos, en promedio les dije en total gastó como $500. Después de venderlos todos, con esta historia que él había puesto en cada uno de ellos con sus amigos, él recaudó más de $8,000. Más de $8,000 después de poner una historia. Y la pregunta quizás más importante es ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que una historia tenga tanto impacto en el valor que la gente le daba a estos objetos? Y creo que hay dos motivos aquí. Hay 2 motivos principales de por qué las historias logran esto. Y uno es un motivo muy simple, y es que nosotros, todos nosotros, amamos las historias. Los seres humanos estamos literalmente programados a amar las historias. Podríamos decir que están en nuestro ADN las historias, porque nos hemos venido contando historias por más de 100.000 años. Antes de poder incluso escribir o antes de poder hablar, los seres humanos nos contábamos historias. Escribíamos, hacíamos dibujos en las cavernas, pero por algún motivo, a través de los tiempos, las historias se han convertido en la forma más potente de poder ir traspasando información. Y creo yo, y aquí esto que les voy a decir ahora es sumamente importante que lo recordemos, como un tatuaje cerebral. Creo yo que tiene que ver con que las historias son más que simplemente información. Las historias son más que simplemente entregar información. Las historias, al final, son una experiencia. Y lo que sabemos que queremos los seres humanos y buscamos los seres humanos son experiencias que nos generen emociones. Y una buena historia, bien contada, que es lo que vamos a aprender hoy también, es más que solo entregar información, sino que se transforma en una experiencia. Ahora, lo segundo, y aquí tiene un poco más de base incluso psicológica, es que todos usamos las historias para poder darle sentido a las cosas. Sin historias, los objetos, y aquí vemos claramente en el ejemplo que les di al principio, los objetos no tienen valor. Son las historias que nos contamos de las cosas, de los objetos que compramos, lo que al final le da valor, incluso a nuestra experiencia humana. Te voy a dar un ejemplo acá, y quiero que te imagines esta situación. Tú ahora estás en este webinar conmigo. Imagínate que de repente escuchas un grito muy fuerte, un grito fuerte afuera de tu casa, y miras por la ventana para ver qué pasó, y cuando miras por la ventana te das cuenta que hay una señora de como unos 60 años que está tirada en el suelo. Lo que va a pasar, inmediatamente tu cerebro lo que va a hacer no es mirar esa situación y ser muy objetivo, no es que vas a decir, hay una señora de 60 años tirada en el suelo. Eso no vas a hacer. Sino lo que va a empezar a hacer tu cerebro es empezar a rastrear todo lo que hay alrededor. Y tú vas a mirar a tu lado derecho y vas a ver que hay un hombre que está corriendo. Y vas a mirar a tu lado izquierdo y vas a ver que hay un perro que está corriendo. Y vas a agarrar toda esa información y la necesitas para empezar a darle sentido y valor a lo que pasó, para poder entender lo que pasó. Entonces vas a decir, hay un hombre corriendo por allá, entonces puede ser que ese hombre la asaltó, o ese hombre le robó algo, o hay un perro allá, puede ser que ese perro la atacó. Sin tener más información, tú simplemente vas a empezar a crear una historia en tu mente para poder darle sentido y valor a esa experiencia. Sin historias, y esto es relevante que entendamos, sin historias no le damos valor a las cosas. Si yo fuera incluso al Amazonas, a alguna tribu indígena que no tiene tecnología, y les muestro mi celular, mi iPhone,
si ellos no tienen ninguna historia para entender qué es esto, lo que probablemente van a hacer es, van a morder un rato el celular y van a decir, oh, esto no tiene buen sabor, no puede ser utilizado como comida, y lo van a botar, lo van a tirar. Y uno diría, pero ¿cómo si esto es un teléfono, un smartphone? Con esto tú puedes conocer el mundo. Pero ellos, que no tienen ninguna historia para darle sentido o valor a esto, si es que no se puede comer, si es que no tiene buen olor, lo van a desechar. Y esto es muy importante que entendamos, porque si queremos darle mayor valor a nuestros servicios o a nuestros productos, tenemos que poder contar las historias. La mayoría de nosotros, cuando tenemos que vender nuestros servicios o productos, lo que hacemos es solamente hablamos de las características, o incluso algunos hablamos de los beneficios, que eso es como un pasito mayor. Hablar de las características es lo más simple, y algunos tienen la capacidad de hablar incluso de los beneficios. Pero uno de los gurús del marketing hoy en día, quizás la autoría máxima del marketing, que se llama Seth Godin. Cualquiera de ustedes acá que está en el mundo del marketing, algo probablemente han escuchado o saben de Seth Godin. Y Seth Godin dice que hoy en día, y hace este énfasis, hoy en día, más ahora que nunca, la gente ya no te compra por las características o incluso por los beneficios. La gente, él dice, te compran por las historias. La gente te compra por las historias. Y hay un dato muy importante de esto. Porque en la actualidad, en el mercado de hipercompetencia en la cual vivimos, es muy difícil que tengamos algún producto o servicio que no exista. Me podría estar equivocando acá, podría haber alguno de ustedes que tenga alguna innovación increíble, pero en la mayoría de los casos, todos tenemos servicios o productos que otras personas también ya tienen. Y lo que nos va a diferenciar no es las características o los beneficios, porque probablemente los otros servicios o productos que tienen también tienen características o beneficios similares a los nuestros. Entonces, ¿qué es lo que hacemos la mayoría? Empezamos a competir por el precio, porque por ahí sí podemos jugar un poco más. Pero tu verdadero valor agregado, tu verdadera diferencia, y donde aquí nadie te puede replicar, esto es lo más potente, porque aquí nadie te puede replicar, es la historia. Es la historia que tú cuentas. Y esa historia que tú cuentas es la que al final le da el verdadero valor y la que no puede ser replicada. Entonces, todos nosotros que estamos en el mundo de las ventas, porque si tú eres un emprendedor, estás en el mundo de las ventas. Si tú hoy eres un comercial, es claro que estás en el mundo de las ventas. Pero todos estamos de alguna forma u otra en el mundo de las ventas. Si nosotros creemos que un vendedor es solamente el que tiene un producto, todos, incluso yo trabajo mucho con líderes, con gerentes en empresas, en estas grandes corporaciones. Y aún un líder, aún un gerente, cuando comunica a su equipo, cuando está transmitiendo la visión o la estrategia o los resultados que quieren lograr o la visión hacia el futuro, tiene que tener la capacidad de vender. Tiene que tener la capacidad de, cuando digo vender, me refiero a persuadir e influir a otros a querer seguirte. Y no hay, y puedo ser así de tajante, no hay herramienta comunicacional más potente para poder influir, para poder persuadir, para poder ser memorables y generar emociones. No hay herramienta comunicacional más potente que las historias. Las buenas noticias, y quiero que sepan que hay buenas noticias, las buenas noticias es que todos ya sabemos contar historias. Les dije anteriormente que el tema de que está en nuestro ADN, de que venimos contándonos historias hace más de 100.000 años, eso es algo positivo para todos, porque todos ya sabemos contar historias. Me imagino incluso si me invitaran a un asado o tuviéramos ahí un cafecito, surgen historias increíbles cuando estamos en contextos relajados, cuando nos sentimos cómodos. Empezamos a contar historias increíbles. Y lo he visto con mis amigos, lo he visto con la gente que conozco, incluso con gente que me dice, César, no tengo buenas historias. Cuando uno se junta con estas personas y está en un contexto relajado, surgen historias increíbles. Ahí nos damos cuenta que realmente
somos seres de historias, que está en nuestro ADN el poder contar historias. Incluso hay estudios que muestran que alrededor del 70% de cómo nos comunicamos en el día a día es en formato de historia. Si lo piensan cuando ustedes llegan a su casa o cuando incluso llegan al trabajo y alguien les pregunta cómo te fue o qué hiciste en la última reunión, uno normalmente, lo que no es natural es sacar como un checklist. Imagínense llegar a la casa en la noche y que su pareja les pregunte ¿y cómo te fue hoy? ¿Qué hiciste? Lo que no sería natural es sacar una checklist o abrir una PPT y empezar a decir, mira, a las 9 hice esto y a las 10 hice esto otro y de 10 a 10 y media. Uno no hace eso no es natural. Lo que uno hace generalmente, lo que fluye naturalmente, si es que estamos entusiasmados, es que uno empieza a contar historias. Llegué a mi trabajo en la mañana y cuando entré a la oficina estaba ahí mi jefe, o estaban ahí mis colegas y empezamos naturalmente a contar historias. Entonces, esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia que quiero, ojalá, comunicar con mucho énfasis acá a ustedes. Ya saben contar historias. La mala noticia, y por eso estoy acá hoy, incluso por eso hago lo que hago también, la mala noticia es que aun cuando todos sabemos contar historias, muy pocos de nosotros sabemos cómo utilizar las historias de manera estratégica. Muy pocos de nosotros sabemos cómo utilizar las historias de manera estratégica. Y cuando hablo de manera estratégica, me refiero a que sepamos cómo usar las historias como un vehículo estratégico para poder comunicar nuestras ideas o nuestros mensajes, para poder comunicar de manera persuasiva o de manera memorable nuestro producto o nuestro servicio. Aun cuando sabemos contar historias para poder pasarla bien y para poder en una fiesta pasar el tiempo y conectarnos, muy pocos de nosotros sabemos cómo usar esas historias como un vehículo estratégico. Y lo que quiero hacer con el tiempo que nos queda, porque lo que he hecho hasta ahora es darle el contexto para que vean lo potente que son las historias y las buenas y malas noticias, que sabemos contar historias, pero no las sabemos usar de manera estratégica. Lo que quiero hacer el resto de este camino es compartir con ustedes los 5 pasos, solamente 5. Aquí no vamos a hablar de los 20 pasos para contar una buena historia, los 5 pasos para que cualquiera de ustedes puedan contar historias de forma estratégica. Y les quiero hacer solamente una promesa. Y puedo decir esto porque lo he enseñado un montón de veces, entonces ya sé cómo funciona esto. Yo les puedo prometer que si en las próximas 20, 30 minutos que vamos a estar en esto, ponen atención. Yo sé que cuando uno está en este formato también virtual y tiene las distracciones en la casa, si ustedes ponen atención, los próximos 30 minutos, 30 minutos de su tiempo, si ponen atención por 30 minutos, lo que van a aprender ahora conmigo les va a cambiar drásticamente, pero drásticamente, el cómo cuentan historias. Y el valor que eso va a tener realmente depende de cada uno de ustedes y de los proyectos o los servicios, los productos que tengan. Lo que sí sé, que tiene un retorno enorme, es que sepamos cómo comunicar nuestras ideas o nuestros mensajes de una manera mucho más memorable. Y eso es lo que voy a compartir con ustedes ahora. Lo único que necesito es su compromiso. Su compromiso que los próximos 30 minutos van a estar conmigo para que así puedan ver el salto que va a ocurrir al solamente aplicar esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos bien? Yo igual sus mensajes, veo que vienen llegando hartos mensajes por el chat. Yo estoy tratando de como mantenerme conectado acá con ustedes, pero estamos ok que los próximos 30 minutos van a conectarse conmigo para que sus historias cambien después de saber aplicar estos 5 pasos. Entonces vamos a entrar a aprender qué es esto del storytelling estratégico. ¿Qué es esto del storytelling estratégico? Y les dije que hay 5 pasos. 5 pasos para poder armar una historia estratégicamente. Incluso ustedes después de estos 5 pasos van a poder agarrar historias que ya tienen. Esto es lo lindo de este proceso. Van a poder agarrar historias que ya tienen y las van a poder de alguna manera filtrar
por estos 5 pasos y se van a dar cuenta que la historia que tenían antes quizá hay que mejorar algunas partes, pero ahora es mucho más fácil poder mejorar esas partes cuando tienen claro cuáles son estos 5 pasos para poder contar una historia estratégica. Are you ready? ¿Estamos listos para empezar esto? Bueno, ya empezamos, pero listo ahora para poder analizar los 5 pasos. Déjame, voy a abrir acá el chat para leer algunos de los comentarios porque veo que vienen llegando. Ya, listo, ready, yeah, estamos. Eso me gusta, que la gente esté súper entusiasmada. Bien. Excelente. Bueno, me dijeron que la mayoría de la gente que está conectada acá son de Argentina. Y bueno, feliz de compartir acá con mis hermanos argentinos también. Entonces, el primer paso para poder contar una historia estratégica, déjenme, aquí viene. Toda historia estratégica siempre empieza con una chispa. Y vean la chispa como una metáfora nomás, como una metáfora de que lo que tú tienes que lograr en los primeros segundos, cuando tú vas a empezar a contar tu historia, tienes que lograr captar rápidamente la atención. Tienes que lograr despertar en el otro la curiosidad o el deseo de querer escucharte. Y eso es lo que yo llamo la chispa. Es decir, muchos de nosotros cometemos el error, incluso cuando empezamos nuestras presentaciones o cuando empezamos nuestra conversación con nuestro cliente, de ser muy protocolar. Incluso cuando yo entreno a líderes en la parte comunicacional, la mayoría tienen esta costumbre de empezar todas sus presentaciones de la misma manera. Bueno, hola, mi nombre es César Castro y soy psicólogo y magíster y he trabajado en estos lugares o he hecho esto y bueno, le quiero mostrar la agenda del día de hoy. Y alguien, no sé por qué, alguien en algún momento nos dijo que eso era la mejor forma de presentar y como somos muy malos en cuestionar por qué hacemos lo que hacemos, como que alguien dijo, así hay que presentar y ese es el formato que hay que empezar una reunión o hay que empezar una presentación y todos siguieron repitiendo ese mismo patrón. Ahora, ¿qué es lo negativo de esto? Uno es que eso no genera ningún tipo de emoción en nadie, al menos que cuando yo te diga, hola, estoy muy feliz de estar acá, lo pueda transmitir realmente con alegría. Pero la mayoría es como protocolo, nomás decir, hola, bueno, estoy muy agradecido de estar acá, mi nombre es César Castro. Y cuando hacemos eso, el cerebro del que te está escuchando se apaga inmediatamente porque dice, más de lo mismo. Otro más que viene a hablar de la misma cosa, o el cerebro lo que es muy bueno es reconocer patrones. Y cuando el cerebro reconoce un patrón de que ya viene más de lo mismo, o ya sé lo que va a decir, el cerebro se empieza a desconectar. Nos empezamos a aburrir. Entonces tenemos que lograr en estos primeros segundos. Hay estudios que hablan de que en una reunión presencial, si es que estuviéramos acá en una reunión presencial, uno normalmente tiene entre 7 a 9 segundos para poder captar el interés y la atención del otro. 7 a 9 segundos. Eso es bajísimo. Entonces tenemos que prepararnos bien en cómo voy a empezar esto. Si voy a empezar con una historia, ¿cómo voy a empezar mi historia? O cómo voy a empezar mi presentación o mi sales pitch de una manera que capte rápidamente la atención. Hay distintas técnicas. Hay distintas técnicas que he visto que funcionan. Incluso yo utilicé una hoy que empecé con una pregunta. Cuando les pregunté, ¿el storytelling es realmente la herramienta o más potente para poder vender? Esa es una pregunta. Y lo que hago con la pregunta es que te empiezo a traer a mi mundo. Si la pregunta te capta la atención, si es una pregunta que a ti te genera algún tipo de interés, te empiezo a traer a una reflexión a mi mundo. Entonces, una buena forma es poder empezar con una pregunta. O segundo, podemos, por ejemplo, empezar con alguna frase o alguna imagen, o podemos empezar con algo que sepamos que va a captar la atención. Algunos de ustedes que están en el mundo del marketing saben que lo más importante es tener primero la atención de las personas. Después les mostramos lo que tiene que ver con el producto, el servicio, los precios, pero lo primero, antes de eso, es captar la atención. Y quiero aquí enfatizar algo, y quiero que ojalá esto se quede como un tatuaje cerebral. Hay varias de las cosas que les voy a decir hoy que les voy a enfatizar que quede como un tatuaje cerebral. Este es un tatuaje cerebral. Si no tienes la atención,
si no tienes la atención, no puedes influir. Y la mayoría de nosotros lo que queremos hacer cuando estoy tratando de vender mi producto, mis servicios, es influir. Que la persona me elija a mí o quiera venir conmigo, quiera empezar esta aventura conmigo. Pero no puedo influir si no tengo primero tu atención. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacer cuando vamos a empezar una presentación o una historia o una reunión, la primera pregunta que me tengo que hacer es ¿cómo capto rápidamente la atención? Si no capto la atención, y aquí les voy a dar un secretito, un secreto, es mucho más fácil captar la atención al principio que tratar de ir ganando o retomando la atención de la gente en el camino. Es mucho más fácil tener la atención al principio porque al principio la gente normalmente está en un estado de mayor curiosidad, porque es nuevo. ¿De qué se va a tratar esta reunión? ¿De qué se va a tratar este webinar? Y si no logro captar tu atención en esos primeros segundos, tú vas a decir, esto es más de lo mismo, mejor hago otra cosa. O si estoy en una reunión con un cliente, aun cuando esté ahí físicamente, su mente ya se te fue para otro lado. Entonces, nuestro mayor recurso en esos primeros segundos es lograr captar la atención, despertar la curiosidad del otro de querer escucharnos. Lo bueno, y aquí hay un pequeño tip, es que las historias en sí, también pueden ser una forma de captar la atención. Es decir, cuando tú empiezas una reunión y en vez de empezar con, bueno, mi nombre es César, muchas gracias por estar acá y bla, 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 lo típico que la mayoría hacemos, si yo nomás me parara acá, si ya sé que saben quién soy. Por eso hoy no hablé de mí ni nada porque Martín ya había dicho algo de mí, entonces no era necesario que yo repitiera de nuevo. Entonces, si la persona que está al frente ya sabe algo de usted, ya sabe su nombre, recuerden que hasta ese momento, si la persona no los conoce, su nombre tampoco tiene mucho valor, porque no hay una historia detrás. Y les dije al principio que son las historias las que dan valor. Entonces, que yo te diga, hola, mi nombre es César Castro, no es que eso le da más valor ahora a mi presentación, no es que la gente va a decir, wow, es César Castro, ahora sí esta presentación tiene valor. Al menos que ya sepan algo de mí anteriormente. Entonces, tampoco tengo que darme mucho tiempo explicando quién soy, porque hasta ese momento no tengo mucho valor si es que ustedes no saben quién soy, si es que no hay ninguna historia detrás. Entonces, lo bueno es que podemos empezar, una chispa es empezar literalmente con la historia. Es decir, es muy distinto si estuviera en una reunión y en vez de hacer la típica presentación, yo digo, quiero compartir con ustedes una experiencia de algo que me sucedió hace 2 semanas atrás. Y ahí, inmediatamente pueden captar la atención. Ya la palabra experiencia, fíjense, les voy a dar dos secretos que normalmente no comparto en estos webinars, pero lo voy a hacer acá ahora porque sé que hay mucha gente y creo que esto les va a ayudar. Normalmente cuando estoy en una reunión con un cliente o estoy en una cosa más corporativa, no uso la palabra historias. Y quizás se están rascando la cabeza diciendo, pero ¿por qué no usa la palabra historia? Porque todavía la mayoría de la gente tiene asociada la palabra historia como algo infantil. Entonces, hay gente que incluso me ha puesto cara a veces cuando llego a una reunión y si es que digo, mire, me gustaría empezar contándole una historia. Como que hay gente que a veces se incomodan un poco porque es como, no estamos en el colegio acá, esto no es el jardín de niños, ¿no? Las historias son buenas para los niños, pero para nosotros como adultos como que creemos que hemos superado esa etapa. Pero hay 2 palabras que implícitamente igual te están diciendo voy a contar una historia y genera el mismo grado de curiosidad y el mismo grado de entusiasmo internamente, sin tener que usar la palabra historia. Si yo te digo, me gustaría empezar hoy compartiendo una experiencia que creo que te puede servir mucho para poder entender lo que estoy haciendo acá hoy o para poder entender lo importante de bla, bla, bla. Pero la palabra experiencia, si se dan cuenta la palabra experiencia, igual te estoy diciendo que te voy a contar una historia, pero nadie te va a cuestionar ni nadie te va a poner cara por decir quiero contar una experiencia o quiero compartir una experiencia. Sería políticamente incorrecto que alguien te pusiera algún tipo de cara rara porque tú quieres contar una experiencia. Respetamos, la mayoría de la gente respetamos las experiencias de otros.
Y segunda palabra que podemos usar, todo esto en la chispa, es la palabra ejemplo. Mira, quiero empezar hoy dándote un ejemplo o compartiendo contigo un ejemplo. La palabra ejemplo, para los clientes, para los líderes, les encanta la palabra ejemplo porque generalmente si uso la palabra ejemplo, significa que voy a hablar de algo concreto, significa que voy a hablar de algo objetivo. ¿Verdad? Voy a contarte una historia, pero la palabra ejemplo significa para la mente del otro, primero me va a contar una historia y segundo, me va a hablar de algo concreto. Y nos gusta sentir que estamos aprendiendo cosas concretas, con números, con cifras, cuando en verdad todo eso es solo para ir bajando nuestro propio nivel de ansiedad nomás. Porque la decisión de compra la tomamos en base a la emocionalidad. Entonces, como chispa, fuera de o empezar con una pregunta, o empezar con una imagen, o una frase o algo que capte la atención, también podrían empezar con estas 2 Es que le llamo, diciendo a la gente, déjame compartir contigo un ejemplo, o quiero compartir una experiencia. Ambas son muy, muy potentes para poder captar la atención y ahora poder pasar al próximo paso. Entonces, la pregunta clave en esta etapa, recuerden, es ¿cómo capto la atención? Y es fundamental poder captar la atención para poder ahora entrar de manera literal a la historia que vas a contar. El próximo paso, paso número 2, es el contexto. Y aquí en el contexto, tú tienes que lograr responder 3 preguntas. La pregunta que te dije en la chispa es ¿cómo capto la atención? Pero aquí en el contexto tienes que lograr responder 3 preguntas, rápidamente. Pregunta número 1, ¿cuándo ocurrió? ¿Cuándo ocurrió esto que me va a contar ahora? Si me va a contar una historia, ¿cuándo ocurrió esta historia? Para poder empezar a darme un contexto para imaginar. Segundo, ¿dónde ocurrió? ¿Dónde ocurrió esta historia? Lugar, descripción. Y tercero, y esta es la pregunta más importante en esta etapa del contexto, ¿quién? ¿A quién le ocurrió esto? ¿Y por qué digo que la pregunta del quién es la más importante? Porque el quién tiene que ver con el protagonista o el héroe de la historia. Y el único propósito del contexto de tu historia, el único propósito de hablar del cuándo y el dónde, es solamente para introducir al héroe de tu historia. Y esta es una regla de oro. Toda historia, si es que estoy realmente contando una historia, siempre va a tener un protagonista o un héroe. Si creo que estoy contando una historia, pero no hay un protagonista, no hay un héroe, no estoy contando una historia. Estoy dando información. Pero una historia, por esencia, por la esencia misma de una historia, siempre va a tener un protagonista o un héroe. Y fíjense, les voy a dar un ejemplo. Porque quizás están pensando, que ¿cómo respondo estas 3 preguntas? ¿Y cuánto tiempo me debería demorar en esta parte? Esta parte no es tampoco la carne de la historia, no es la parte más central donde voy a dedicar más tiempo a mi historia. Sí es importante porque en esta etapa del contexto es donde la gente se empieza a conectar, porque tu objetivo en esta etapa, si el objetivo en la chispa era captar la atención, el objetivo en el contexto es empezar a generar conexión, que la gente se empieza a conectar con el protagonista de tu historia. Entonces yo podría hacer algo así de simple, fíjense. Y voy a responder las 3 preguntas en segundos. Hace 3 meses atrás, estaba en mi oficina. Justo tengo mi oficina ahí en Santiago, en el centro de Santiago. Y ese día me sentía estaba un poco acongojado ese día. Estaba bajoneado. Porque justo había tenido un conflicto, una pelea con un cliente que me tenía bien preocupado. Ahora, acabo de responder las 3 preguntas. ¿Cuándo? Hace 3 meses. ¿Dónde? En mi oficina. Podría, si es que fuera necesario, dar un poco más de detalles de cómo es mi oficina y todo, pero si no es necesario entregar esos detalles, porque también siempre la idea es que dejes espacio para que la gente empiece a rellenar la información con su mente, porque así se va manteniendo ahí.
la pregunta del quién es una historia mía. Y fíjense lo que hice, porque más que solo nomás decir, y bueno, y ese día estaba en mi oficina, empecé a meter ciertas características emocionales. Me sentía acongojado, justo estaba un poco molesto, había tenido un conflicto con un cliente, y esa información que estoy metiendo es para que al final la persona que me está escuchando, si es que ustedes están escuchando, digan, ah, sí, eso también me ha pasado a mí. Porque si ustedes trabajan con clientes, que me imagino que la mayoría acá tienen clientes, han tenido eso antes, donde han tenido algún tipo de conflicto con un cliente o han tenido algún ahí impasse con algún cliente. Entonces, cuando empiezo a contar mi historia y empiezo a darles esa información, empiezo a generar inmediatamente conexión y empatía, porque lo que empieza a pasar en su mente, y esto es, de todas las cosas que les voy a enseñar hoy, esta es una de las más importantes, porque esto les va a ayudar incluso al proceso creativo de las historias. Cuando ustedes están contando una historia, tienen que recordar que la persona que te está escuchando, sea presencial, sea por teléfono, sea por email, porque acá alguien me hizo alguna pregunta así, la persona que te está escuchando, que te está leyendo, que te está viendo, no quiere realmente escuchar tu historia por escuchar tu historia nomás. No es como, quiero escuchar la historia de César porque César es increíble. Generalmente eso no ocurre, a menos que uno sea una figura así muy famosa o lo que sea. La mayoría de nosotros, lo que necesitamos lograr y necesitamos entender es que la gente no quiere escuchar nuestra historia, sino que quieren escuchar su historia a través de la nuestra. Este es un principio psicológico de cómo funciona realmente la psique, la psicología del ser humano. Cuando nosotros andamos por nuestro día a día caminando por la calle, cada uno se ve, está viviendo su experiencia humana como su propia historia. Y todas las cosas que le pasan, siempre uno generalmente es el protagonista de esa historia. Entonces, cuando otra persona me cuenta una historia, lo que quiero es escuchar mi historia a través de la historia de esa persona. Si logro generar esa conexión, y el que lleva a la gente a empezar a generar esa conexión es el héroe, es el protagonista de tu historia. Por eso es importante que ese protagonista que estoy introduciendo acá en la etapa del contexto tenga características o tenga ciertos desafíos que la gente que te está escuchando diga, ah, wow, eso también me pasa a mí. Eso es algo similar a lo que me ocurre a mí en mi vida también. Porque si logras generar esa conexión, ahora la gente va a estar pero muy, muy deseosa, tu audiencia, tu cliente va a estar muy deseoso en saber qué le va a pasar a este protagonista. Porque si hay una cosa que es clara, es que sabemos que si alguien me está escuchando una historia, si yo estoy contando una historia, sé que algo le va a pasar a este protagonista. No creo que me esté diciendo todo esto solamente porque me quiere decir que César estaba peleado con un cliente o tenía un problema con un cliente. Algo le va a pasar acá, algo tiene que ocurrir para que sea una buena historia. Y ese es justamente el tercer paso. El tercer paso es que una buena historia siempre tiene que tener obstáculos. Obstáculos. Y esto, de todas las etapas de tu historia, los obstáculos son el plato principal. Es decir, lo que queremos nosotros como seres humanos, lo que nos atrae a nosotros como seres humanos, son los obstáculos. Y cuando digo obstáculos me refiero a conflictos, que tu historia tenga conflicto, algún tipo de conflicto. Puede ser un conflicto personal, puede ser un conflicto con otros, puede ser un conflicto contra la naturaleza. Hoy todos estamos viendo un conflicto contra un virus y contra la economía y contra un montón de cosas que están sucediendo, pero tiene que haber conflictos en tu historia. O tiene que haber algún tipo de dificultad, desafíos, dificultades. No puede ser todo fácil. Imagínense ustedes escuchar una historia donde todo el héroe despierta en la mañana y todo es fácil y todo es simple y todo lo que toca se convierte en oro. Esa es una historia que no inspira ni tampoco te mantiene en atención queriendo saber qué va a pasar, porque las historias donde todo es bueno, todo es maravilloso, todo es increíble, son aburridas. No despiertan ningún tipo de emocionalidad. Entonces, obstáculos son conflictos, son desafíos o, que esto es lo que más nos cuesta, fracasos.
fracasos. Y si alguno acá que está escuchando es un emprendedor, tiene su propia empresa o es un vendedor, les aseguro, sin conocerlos personalmente, solo por cómo es la experiencia humana, les aseguro que han tenido fracasos. Y los fracasos, aun cuando nos complica y nos duele y nos molesta, los fracasos son normalmente las mejores historias. Son generalmente las mejores historias. Porque es esa vulnerabilidad que mostramos cuando hablamos de nuestros fracasos lo que genera incluso más conexión y más credibilidad de nuestra historia. Y esto es bien paradójico, porque a muchos se nos enseñó de que para que fuéramos creíbles tenemos que hablar de las cosas buenas que hacemos. Entonces, para ser un líder creíble tengo que hablar de lo increíble que soy como líder o lo increíble que soy como persona. Cuando hay algo muy inconsciente en nosotros que nos dice que si una persona solo me habla de lo increíble que es y de lo bueno que es, y no hay ningún tipo de obstáculo, de desafío, de fracaso, probablemente esa persona no está siendo muy honesta. Fíjense lo que les estoy diciendo. Probablemente esa persona no está siendo tan honesta. Porque sabemos, si somos seres humanos, que la vida está compuesta de conflictos y desafíos y fracasos. Y no hay ninguna persona que nomás se levanta en la mañana y todo es increíble, como la película de Lego, donde ellos todo el día cantan la canción, todo es increíble, todo es increíble. Eso no es la vida real. La vida real es que hay momentos buenos, pero hay también momentos muy bajos, y momentos de dificultad, y momentos donde tengo dudas, y momentos donde tengo miedo, y momentos donde creo que no lo voy a lograr. Y paradójicamente, es justamente esos momentos los que nos ayudan a generar más conexión y más credibilidad con nuestra historia. Ahora, la historia no termina acá. Ojo, porque claro, si la historia terminara acá, diríamos, César, es que no quiero ser víctima, no quiero nomás hablar de mis fracasos, de mis desafíos y voy a ser como una víctima. Pero si la historia terminara acá, probablemente podría ocurrir eso. Pero lo que viene después, todo esto de los obstáculos que le estoy hablando ahora, es solamente la antesala y la preparación para ahora poder hablar de la solución. Es decir, la solución de una historia, que es la parte positiva de la historia. Y aquí sí les voy a sugerir que si vamos a contar historias estratégicas, generalmente tengan un tono más positivo, que tengan un final feliz, como dicen los gringos, un happy ending. La solución solamente tiene sentido si ha pasado por obstáculos. Si no hay obstáculos en tu historia, la solución no tiene ningún tipo de emocionalidad, no tiene ningún tipo de conexión emocional. Lo que incluso cuando hablamos de quiero contar historias que inspiran, quiero contar historias que emocionan, para poder llevar a la gente a inspirarlos, a querer algo mejor, a creer que pueden lograr cosas mejores, tenemos que poder también hacerlos pasar por la duda y por los momentos de dificultad. Si no hay amargo, no vamos a saber valorar y saborear lo dulce. Y cuando hablo de una solución en una historia, a veces las soluciones son literales, donde el protagonista literalmente logra solucionar el desafío y vence al dragón o genera la venta o lo que sea que ustedes estén contando como historia. Pero también hay historias donde el protagonista no soluciona literalmente el problema, pero sí logra aprender o logra crecer o madurar en base a lo que vivió, que también es considerado una solución. La esencia, y aquí lo siento que les voy a enseñar esto, digo lo siento porque aquí voy a sacarle toda la mística de las historias, porque les voy a hablar aquí de la esencia misma de cualquier historia. Y esto es las películas que ven o los libros que leen. La esencia de cualquier historia, lo que te está tratando de comunicar o transmitir cualquier historia, es solamente el proceso de cambio o de transformación de un personaje.
esa es una historia in a nutshell, como dicen los gringos. Es una historia en resumen. Te están tratando de mostrar cómo esta persona empezó en punto A y cómo tiene que terminar en punto B. Y el punto B tiene que ser un mejor lugar en términos literales, o a veces un mejor lugar en términos de conocimiento, o un mejor lugar en términos de madurez, que cómo empezó. Y esa es la esencia de cualquier historia. Ahora, hasta acá he hablado de 4 pasos. Incluso estos 4 pasos que he compartido, la chispa, el contexto, los obstáculos, la solución, estos 4 pasos, ya con esto ustedes podrían tener una buena historia. Esto es suficiente para tener una buena historia. No estoy hablando todavía de una historia estratégica, estoy hablando de una buena historia. Que tenga algo que capte la atención, que tenga un protagonista, un héroe con el cual la gente se conecte, que ese protagonista o ese héroe viva algún tipo de obstáculo, desafío, y después que exista la solución. Esa es ya la estructura de una buena historia. Pero lo que hace que justamente tu historia sea estratégica, lo que hace que tu historia justamente ya logre dejar un impacto y una huella en las personas, es este último paso, que es el aprendizaje. Y el aprendizaje tiene que ver no solo con lo que aprende el protagonista, sino que el aprendizaje es lo que tú quieres dejarle a tu audiencia. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la invitación? ¿Qué es lo que tú le estás dejando a la gente que te está escuchando, que le agrega valor a ellos? Porque hay un principio de influencia que es muy importante. Si ayudamos a nuestro cliente, si ayudamos a nuestra audiencia, quien sea nuestra audiencia, aquí algunos me dicen, ¿y cómo se aplica esto a la venta de servicios turísticos? Bueno, piensa tú en cuál es la historia que tú le vas a contar a tus clientes. ¿Cuál es esa historia que tú le vas a contar? Lo que pasa con nosotros, Carlos, estoy leyendo acá tu comentario, que la mayoría estamos pensando muy rápidamente, ya, pero ¿cómo vendo esto? ¿Cómo vendo esto? César, quiero vender. Y te voy a decir algo, Carlos. Si tú estás pensando solo en vender y no en cómo le vas a agregar valor a tu audiencia, no vas a ser un buen vendedor. Porque mira, y esto es algo que yo aprendí hace poco, que a mí me cambió drásticamente la forma de ver muchas cosas de mi vida. Y incluso no es ni una historia mía, no es ni una historia personal, es una historia que leí de otra persona, pero que me marcó a mí profundamente. Y que incluso como me marcó tan profundamente, ahora le tengo un cariño extraordinario hacia esta persona que compartió esa historia. Y es una historia de un libro. Leí un libro de un autor que se llama Ty Bennett. Ty Bennett, él escribió un libro hace algunos años atrás que se llama El poder de la influencia. Y en este libro, los primeros capítulos, él habla acerca de que estaba escribiendo el libro, como que nos muestra el proceso de cómo era escribir el libro. Y él justo empieza a contar esta historia donde un día viernes estaba escribiendo su libro, muy concentrado. Cualquier persona que ha escrito un libro, un artículo, es un trabajo cognitivo muy que agota, requiere mucha energía. Y estaba ahí escribiendo el libro. Y recibe una llamada de un amigo. Y el amigo le dice, hey, Ty, le dice, hoy vamos a hacer una fiesta en mi casa, ven a la casa a disfrutar un rato, desconéctate de tu libro. Y Ty le dice, no, mira, estoy súper concentrado en mi libro, no me quiero desenfocar acá. Y voy a tomar un poquito de café. Y el amigo le dice, no, ven a la fiesta. Ty le dice, no, es que estoy concentrado. Y el amigo dice, ok, aquí él no va a poder resistir esto. Se le dice, ¿sabes qué? Te invité a esta fiesta porque va a estar en esta fiesta Stephen R. Covey, el autor del libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y creo que quizás te va a interesar poder conversar con él. Claro, Ty dijo, oh, el autor del libro Los 7 hábitos, para los que han leído antes el libro, han escuchado, ese es un libro, es uno de los libros más, considerado uno de los libros más influenciales, más de mayor éxito de los últimos como 20, 30 años. Se vendió millones y millones de copias. Entonces Ty dijo, claro, yo soy un autor novato y tengo la oportunidad de poder conocer a Stephen Covey y quizás hacerle alguna pregunta. Voy a aprovechar esto. Entonces él se arrancó a la fiesta y en la noche ahí tratando de toparse, se logra topar con Stephen Covey y la típica como conversación en los primeros minutos, ¿cómo estás tú? Bien, y hoy un gusto conocerte.
Y luego Ty dice, aquí aproveché y le pregunta, le dice, ¿sabes qué, Steven? Estoy escribiendo un libro que es mi primer libro, se llama El poder de la influencia. Y como autor novato, ¿qué consejo me darías para poder tener éxito en mi libro? Porque me encantaría poder vender muchas copias. Tú has vendido millones. Si pudiera vender un 10% de eso, un 1% de eso, estaría feliz. Entonces, ¿cuál es el consejo más importante que tú me podrías dar a mí para poder tener éxito con mi primer libro? Buena pregunta más encima al gurú de los autores Stephen R. Covey, de los libros de autoayuda y de liderazgo y todo. Y Stephen Covey dijo que lo quedó mirando y reflexionando por unos segundos. Le dice, muy buena pregunta. Mira, este es el consejo. Este es el consejo que yo te daría. No escribas el libro para ti, ni pensando en ti, ni en tu éxito. Escribe el libro pensando en las personas y en el valor que le puedes agregar a la gente que lea este libro. Y luego él siguió y le dijo, porque mira, yo ahora ya soy un hombre mayor, ya soy viejo, él ya tenía más de 70 años en ese tiempo, Stephen Covey. Y si hay una cosa que mi larga vida me ha permitido aprender, quizás tarde, pero por lo menos lo aprendí, tú eres joven, ojalá lo aprendas ahora, que al final la vida se trata más de lo que damos y no tanto de lo que recibimos. La vida se trata más de lo que damos y no tanto de lo que recibimos. Y creo que esta es una lección importante para todos los que queremos también influir con nuestras historias, porque la historia al final es un vehículo para entregar algo, un mensaje, entregar un contenido, entregar una invitación, pero esa invitación o ese contenido que quiero entregar, primero debemos preguntarnos cuál es el valor que va a dejar en el otro, cuál es el verdadero valor agregado o cómo está realmente ayudando esto al otro. Porque si hay una cosa que te puedo decir, yo sé que a veces queremos la historia de venta. Yo hace como un mes entrevisté a Paul Smith, que es también un autor y considerado incluso uno de las autoridades en temas de storytelling en el mundo. Y pude entrevistarlo y conversar con él. Y él escribió un libro que se llama Vende con una historia. En inglés, Sell with a Story. No sé si está la traducción al español todavía el libro, pero está en inglés, Sell with a Story, de Paul Smith. Y justo hablábamos acerca de cómo usar las historias para vender. Y unas cosas que él me enseñó, y él incluso para escribir este libro hizo un montón de estudios, entrevistó a cientos y cientos de vendedores. Dijo, si hay una cosa que aprendí, es que no, en el proceso de venta no hay una sola historia. Como si estoy buscando una historia para poder vender, dijo, la mayoría de los procesos de venta, al menos que esté vendiendo un lápiz o esté vendiendo algo muy transaccional, la mayoría de los procesos de venta, especialmente de servicios, de experiencia, son procesos donde incluso él dijo que hay hasta 20 historias de venta. Hasta 20, distintos tipos de historias de venta, que en el libro de él como que descifra un poco esas 20 historias, tipos de historias, si podemos llamar así, porque cada uno después tiene que rellenar con su información. Pero me decía, la mayoría de la gente quiere una historia para poder vender. Dame esa historia para poder vender. Cuando al final tenemos que entender que cualquier proceso de venta es una relación. Entonces quizás la primera historia que tenemos que tener es la historia para que nos podamos conocer. La primera historia para que nos podamos conectar. Después una segunda historia para poder conocer, no sé, alguna otra información. Ya una tercera historia quizás para poder empezar a saber cuáles son los sueños o los deseos. Quizá otra historia para poder después empezar a hablar de nuestros servicios o nuestros productos. Pero es un proceso, es un proceso. Lo más importante es que entendamos que siempre, al final de este camino, lo que debería existir primero y nuestra mayor intención, y yo se lo digo porque yo también creo en esto, que esto es parte de mis valores también, y no voy a transar en esto enseñándoselo a ustedes, que tenemos que primero pensar en cómo ayudamos a otros, cómo esta historia o cómo incluso lo que yo tengo realmente puede agregar valor a otros, porque hoy estamos en ese tipo de economía, no en la economía de cómo nomás meto mi servicio, mi producto, porque si el cliente logra darse cuenta que lo manipulaste, que le diste algo que no necesitaba, perdiste la relación.
Pero si el cliente se da cuenta que al final tú estás tratando de ayudar y que estás tratando de entender, ahí es donde las historias se convierten en ese vehículo para poder entregar esos mensajes, poder entregar esas enseñanzas de una manera mucho, mucho más memorable. Ahora, yo te voy a dejar un regalo hoy, porque si hay una cosa que yo creo que más valor tiene es cuando tú logras dejar una idea bien plantada en la mente de las personas. Y te voy a dejar una idea bien plantada en tu mente en este webinar de hoy. Y la idea es muy simple. Quiero que recuerden la pregunta o recuerden la palabra cosa. Esta palabra. ¿Okay? Recuerda esta palabra, cosa. Porque lo que yo acabo de hacer contigo es enseñarte la cosa más importante para que tú puedas contar buenas historias. Y cuando tú recuerdes la palabra cosa, vas a poder también recordar los 5 pasos para poder contar una historia estratégica. Yo te acabo de enseñar la cosa más importante para poder contar una historia estratégica. La primera C, chispa. Segunda C, porque ahí pongo el C al cuadrado, porque son 2 C seguidas, contexto. La O, obstáculos. La S, solución. Y la A, el aprendizaje. ¿Cuál es ese valor o cuál es ese aprendizaje que quiero dejarle a mi cliente, a mi audiencia, que le agregue primero valor? Porque hay un principio de influencia. Y esto es, yo lo he visto universalmente, este principio de influencia, trabajando con líderes, trabajando con vendedores, trabajando con profesionales de recursos humanos. Hay un principio de influencia que te va a ayudar mucho. Ayuda primero a la gente a lograr lo que ellos quieren y después la gente va a estar mucho más dispuesta a ayudarte a ti. Ayuda primero a la gente a lograr lo que ellos quieren y después la gente va a estar mucho más dispuesta a ayudarte a ti. Porque al final el que más influye, el que más lidera, el que más logra persuadir, el que más logra influenciar, es el que más ayuda. Es el que más logra entregar. Y hoy estamos en ese mundo. En el mundo donde si damos y ayudamos, la gente va a estar mucho más dispuesta después a ayudarnos a nosotros. Espero que esto les sirva. Espero que la cosa más importante que hemos visto hoy les quede muy implantada en su mente. Este es el regalo que les quiero dar, porque al aplicar esto, al recordar la cosa más importante, van a poder ustedes recordar los 5 pasos para poder contar historias estratégicas. Muchas gracias. Igual voy a dar unos minutos acá para responder algunas preguntas. Sé que nos pasamos un poco, pero si están todavía acá conmigo, la idea es que aprovechemos este tiempo que estamos para poder responder sus preguntas también, darme algunos minutos para ver cómo les puedo seguir ayudando. Martín, ¿estás por ahí todavía? Acá estoy, César, escuchando atentamente. Bueno, excelente, la verdad, un poco para contarles a los que nos están escuchando, yo la primera vez que lo escuché a César me pareció apasionante y bueno, un poco la idea fue acercar todas sus ideas innovadoras, sus propuestas y su metodología de storytelling a ustedes, porque en la industria de los viajes y el turismo estamos llenos de historias, un poco esto que César comentaba, y me parece que lo podemos aprovechar muy bien. También teniendo en cuenta esta situación, podemos empezar a pensar esas historias, esas 20 historias que decía César para decirlas en el momento oportuno, cuando Algunos, haya que ojo, decirlas, que ¿no? no digo que todos tienen que tener 20 historias para su proceso de venta, porque hay algunos que su proceso de venta es más corto. Lo que traté de explicar en eso es que la mayoría queremos la historia para vender todos mis productos, todos mis servicios. Y si fuera tan simple como eso, si fuera tan mágico como una historia te va a lograr ser millonario, créeme que andaríamos buscando esa historia. Pero la mayoría de nosotros tenemos Claro, muchas historias. Y ojo, y antes de convertirnos en buenos contadores de historias, tenemos que convertirnos en buenos levantadores de historia. Tenemos que también andar en nuestra vida buscando historias y buscando experiencias y situaciones que nos generan emoción, que después podemos transformar con estos 5 pasos en una historia estratégica para poder comunicar nuestro mensaje. claro, sí. Excelente, ¿eh? Bueno, a mí me pareció excelente, ¿sabes? El primer momento que te escuché y creo que también los que hoy estuvieron acá escuchando les pareció muy bueno.
hicieron muchísimas preguntas. Les aclaro por las dudas porque no sé por qué una configuración. Muchas de las preguntas salen con mi nombre, no soy yo el que está escribiendo eso, porque si no, parece que no tiene lógica que pregunto y yo hago Que otra tú estés pregunta de nuevo. preguntando todo. Sí, sí, no sé por qué algunos, la mayoría salen con mi nombre, pero no soy yo ese. Eh, muchos fueron poniendo las preguntas en la sección de chat y yo les dije después, ¿Ya? por favor, que las pusieran en la otra sección porque, bueno, es más fácil quizás para vos leerlas. No sé, César, si tuviste oportunidad de mirar alguna o querés Lo que que las pasa es que leamos. tenía el chat, que era el chat en vivo, y ahí venían llegando algunos comentarios y creo que en uno o dos momentos pude Claro, sí. como, porque también si empiezo a leer mucho las cosas mientras estoy hablando, me voy a quedar pegado en eso. No sé si hay alguna pregunta dentro de las preguntas y respuestas que llegaron que quieres que conversemos. Mi tiempo lo tienes, ¿no? Digamos, yo estoy acá para ustedes. Si quieren estar 15 minutos más, con gusto. Sí, hay muchas preguntas que hicieron, algunas similares. Cintia pregunta si hay algún libro que podrías recomendar de los autores. En algún momento los mencionaste, si los puedes volver a repetir para que puedan... Bueno, obviamente, además de escucharte a vos, de más está decir que César tiene unos excelentes podcasts en Spotify y en otras, calculo que en otros también, en otros lugares, Sí, está ¿no? en Spotify, en iTunes, que son los dos principales, pero el podcast se llama, muy simple, Storytelling Estratégico. El único podcast de Storytelling Estratégico que van a encontrar. Entonces, si se meten a podcast, a Spotify o a iTunes y escriben Storytelling Estratégico, ahí les va a salir el podcast. Creo que ya tengo como 14 episodios y trato de subir uno cada semana o cada 2 semanas donde le hago un doble clic, porque lo que hice por el tema del tiempo y todo, hoy le hice como un paraguas, ¿no? Un paraguas amplio de los 5 pasos, pero cada uno de estos pasos tiene técnicas y tiene tips y cositas muy finas y trato de ir compartiendo eso a través de los episodios del podcast. Sí, y yendo a las historias, la primera vez que te escuché, que estaba volviendo a mi casa del trabajo en el subte, venía tan entretenido escuchando que me pasé de la estación, porque te pasa eso, te atrapa en la historia, y cuando me di cuenta ya me había pasado como 3 estaciones y tuve que volver. Es muy bueno, se los recomiendo. Y también, bueno, por supuesto lo pueden ver en Instagram y en LinkedIn. Sí, y tengo un canal de YouTube que estoy ahora trabajando mucho más y subiendo contenido que lo pueden encontrar en César Castro V corta, en YouTube. Y también ahí subo harto contenido y videos. Entonces, contenido hay, digamos, el contenido trato de entregárselo a toda la gente porque creo que hoy, y esto quizá como consejo para la gente que está conectada, hoy el marketing que funciona, y esto lo ha dicho también Seth Godin, que es el que cité al principio, que es el gran gurú de marketing en el mundo. Él dice que el único tipo de marketing que funciona hoy es el marketing por contenido, donde tenemos que poder entregarle a la gente primero contenido de valor. Lo que la mayoría hacemos es que queremos vender, estamos tan desesperados por vender nuestros servicios o productos que no estamos agregando valor. Cuando tú me vendes algo, no es que me estás agregando valor por vendérmelo. Tú primero tienes que agregarme valor de otras maneras. Es decir, yo igual tengo una academia de storytelling estratégico, todo que tú hablaste al principio, pero cada post que yo subo no es únanse a mi academia, porque mi matemática en mi cabeza es que tengo que por lo menos entregarte 9 a 10 piezas de contenido para agregarte valor y entregarte contenido valioso, entregarte contenido que realmente te va a servir. Y después te invito, después de un mes o 2 meses, te invito a ver si quieres unirte a mi academia. Y ahí la gente está mucho más dispuesta porque ya le agregaste valor. Entonces, muchos de nosotros, a mí me pasa, y aquí ojalá que nadie se ofenda, pero cuando he aceptado a veces gente del mundo de turismo y todo a mis redes en LinkedIn, lo acepto y a los 5 minutos me llega un mensaje así de grande vendiéndome algo. Y yo digo, ¿por qué le voy a comprar a esa persona si ni la conozco? No me ha agregado ningún valor, tampoco se ha dedicado a entender qué es lo que yo realmente busco, necesito. Entonces, primero, cuando creamos contenido, lo bueno del crear contenido es que vamos atrayendo a la gente que le interesa lo que nosotros tenemos que ofrecer. ¿Ok? El contenido es un filtro, es una forma de ir atrayendo a la gente que al final vibra con en la sintonía tuya. Y después cuando ya esa gente está más cerca a ti y tú le has ido agregando valor,
créeme que es mucho más fácil después ofrecerles servicios o productos porque ya le agregaste valor a esa gente. ¿Se escucha? ¿Martín? Parece que se congeló la pantalla de Martín. Ahí sí, Martín. Perdonen. Se congeló tu pantalla. Ahí está, se desconectó. La conexión acá es así, ¿viste? Ya, sí, no, Lamentablemente. está bien, está bien. Le estaba explicando a la Perdón. gente, sí, este concepto de que no importa, tú no tienes que ser un emprendedor o ser un experto para crear contenido. Tú puedes crear contenido si eres incluso un comercial, un vendedor, y lo que tú quieres empezar a hacer es generar atención, empieza a crear contenido. El storytelling es una herramienta para entregar tu contenido. El storytelling es una herramienta, no es que el storytelling sea todo. Y lo mismo que le digo a los líderes, no es que por contar historias ya van a ser grandes líderes, pero las historias te permiten poder entregar tu mensaje. Pero lo primero que tú tienes que estar pensando en tu mente es cómo le agrego valor a la gente, cómo ayudo a la gente. Y si ayudas a la gente, después no vas a tener que pensar en técnicas de cómo, cómo dejo a la persona con una decisión que me tiene que decir que sí, porque esas eran como las técnicas de venta anteriores, ¿no? ¿Qué le digo al cliente para que al final no me pueda rebatir o para que no tenga objeciones? Eso ya pasó de moda. Hoy tenemos que ayudar y entregar valor y después invitar a la gente. Y si tú le has agregado valor a la gente, van a estar mucho más dispuestos después a aceptar tu invitación, pero porque ya le ayudaste. Claro. Y claro, sé que es un camino un poco más largo, es un camino un poco más tedioso, pero al final de eso se tratan los negocios. Si tú quieres tener negocios que duren en el tiempo, que al final tiene que ver con relaciones, las relaciones se construyen en base a eso, en base al valor que tú le agregas a otra persona. Y tú puedes estar esperando toda tu vida que la gente primero te agregue valor a ti, o tú no, voy a crear contenido o voy a ayudar a alguien si me ayuda a mí primero, pero si tú estás en esa postura en la vida, quizás vas a estar mucho tiempo esperando. Porque lamentablemente hay gente que anda por la vida así como, bueno, es que quiero ver primero qué me va a dar a mí y después veo cómo te ayudo a ti. Y el rol del líder es ir al frente y justamente decir, ¿cómo ayudo yo primero? ¿Cómo tomo yo el paso primero? Y quizá voy a tomar el paso y voy a agregar valor y quizá nada va a salir de esto. Puede ser también una posibilidad, pero no importa, porque lo que yo hice fue agregar valor. Si después eso me trae negocios, excelente, pero primero busquen agregar valor. Y el contenido es una de las formas que lo hacemos a través de redes sociales. Hoy agregamos valor a través del contenido y la forma de entregar el contenido de una manera distinta, de una manera mucho más, como ponen acá, el engagement, de una manera que capta más, que conecta más, es a través de las historias. Es decir, es más entretenido y más emocional escuchar una historia o leer una historia y dentro de esa historia me meten contenido que me sirva a solamente como ta. ¿Sí? Genera más conexión. Y eso es lo que necesitamos para poder ir encontrando quiénes son los clientes que realmente van a estar con nosotros por un buen tiempo. Excelente, César. Yo, bueno, lamentablemente cuando perdí la conexión, perdí las preguntas que había seleccionado para que pueda responder, pero ¿Ya? hay una que sí que recuerdo algunas y me pareció muy buena, que era, ¿hay tiempo para vender? Porque muchas veces en la industria del turismo, los pasajeros están apurados, entonces, dame el precio, ¿cuánto me sale ir al Caribe? Entonces la pregunta es, si hay tiempo para contar una historia y poder vender por medio de esa técnica. Lo que pasa es que si alguien me llama y ya sabe lo que quiere, ya tiene súper claro y me está llamando porque probablemente algo confía en mí, lo bueno es que a veces uno está respaldado igual por una marca. Y esa marca tiene una historia. Es decir, si yo llego y llamo a Expedia o a cualquier empresa, si yo te llamo es porque esa marca ya tengo algún tipo de historia con esa marca, ¿no? Porque algo ya he visto o algo me han dicho o algún amigo me contó o viví yo la experiencia, entonces ya tengo alguna historia para poder llamarte y si te digo, Martín, ¿sabes qué? Te llamo porque quiero saber cuánto sale para ir al Caribe. Tú dame la respuesta en ese momento, no es que me vas a empezar a contar una historia cuando te estoy haciendo la pregunta directamente. Ahora, si tú quisieras indagar un poco más
para tratar de entender, le podrías preguntar, sí, mira, pero déjame tratar de entender qué es lo que estás buscando, por qué quieres ir al Caribe, como hacer preguntas indagativas para poder también entender cuál es la historia de la persona. Y cuando tú logras entender la historia de la persona, entonces ahí te va a dar también más idea a ti de qué historias podrías utilizar que podrían generar esa conexión. Pero no es que cada conversación o en cada momento, cada llamada tienes que contar historia. No estoy diciendo eso tampoco. No estoy, ojo, aquí no, en ningún momento he dicho cada conversación tiene que haber una historia. Lo que les digo es que generalmente en una conversación tranquila con una persona igual nos contamos historias. Igual nos contamos historias. Porque es la forma, como tú mismo, ahora me decía, César tenía un podcast, y sí, recuerdo que una vez iba escuchando el podcast y me pasé en el subte. Eso, tú lo que estás haciendo ahí es contándome una historia. ¿Sí? Lo hiciste así nomás. Pero eso generó más conexión entre nosotros, que dije, wow, ok, ese grado de impacto tuvo un episodio mío. Incluso me gustaría saber cuál era el episodio que estaba escuchando, como que me genera conexión porque tú me contaste esa pequeña historia. ¿Y eso cuánto duró? 10, 15, 20 segundos. ¿Se entiende? Fue una anécdota, más que una historia así, una anécdota. Pero son esas historias las que generan conexión. Entonces, no es que siempre, en cada momento, en cada conversación, tienen que usar una historia, pero preparen historias para tener en su mochila para poder generar credibilidad, para poder generar conexión, para poder generar inspiración. Como tengan esa historia en su mochila y hay que trabajarla y prepararlas para poder usarlas en los momentos que ustedes estimen conveniente usarlas. Perfecto, César. Vos sabés que otra de las preguntas un poco recurrentes que nos hicieron es, porque claro, están participando de este webinar agencias minoristas que tienen contacto directo con el pasajero y también agencias mayoristas que le venden a las agencias minoristas. Entonces, digo, ¿estas historias son aplicables cuando uno trata directamente con el cliente o también el segmento B2B, o sea, que vende una empresa a otra empresa para que esa empresa venda al cliente final? A ver, de nuevo repíteme la pregunta para ver. Claro, en varios de los participantes que están hoy aquí son ¿Ya? agencias de viajes minoristas que venden directo a los pasajeros. Pero también hay agencias mayoristas que lo que venden son paquetes, por así decirlo, a las agencias minoristas y esas agencias minoristas van al cliente final. Entonces, el tema de las historias, ¿se aplica al B2B? O sea, de empresa a empresa. Totalmente. Lo que sí, el desafío, no sé si esa historia que estás contando es una historia que quieres que llegue al cliente final, porque si ese es el caso, claro, el que cuenta la historia primero tiene que tener una muy, muy buena historia para que después se logre viralizar, como le llamo, ¿no? Para que después otro cuente tu historia. Tiene que ser una muy buena historia para que otro quiera contar tu historia. Entonces, depende ahí cuál es el objetivo. Quiero esta historia que se la voy a vender a esta empresa minorista para que después se la cuente al cliente. Si es así, hay que armar una muy buena historia para que tenga ese impacto de viralizarse. O solamente quiero una historia para poder vender este paquete o este producto a este cliente minorista que después va a armar sus propias historias para vendérsela a los clientes. Como tener claro cuál es el objetivo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Y si tenemos claro ese objetivo, entonces ahí sé que es una historia que quiero usar nomás para vender ahí. Ahora, yo trabajo en el mundo B2B. Generalmente mis clientes son grandes empresas y uso historias con ellos todo el tiempo. O incluso en uno de los podcasts, que creo que fue el de la semana pasada o antes pasada, cuento el error que yo cometía al principio cuando iba a mis primeras reuniones con las empresas y hablaba del qué era lo que hacía, porque era la típica pregunta que me hacían las empresas cuando llegaba a esa primera reunión. Me preguntaban, bueno, ¿y qué hace tu empresa? Cuéntame quiénes son ustedes, qué hacen. Porque yo tengo una empresa de consultoría. Y por varios meses cometí el error de que respondía a esa pregunta. Y digo, el error, porque uno dice, pero ¿por qué sería un error hablar de qué haces? Porque al final yo quería diferenciarme y no me diferenciaba solamente hablando de, bueno, soy una empresa de consultoría, capacitamos a los líderes y hacemos coaching, porque todas las otras empresas que ellos se reunían, estas grandes empresas, la persona que presentaba sus servicios probablemente le decía lo mismo. Entonces lo que empecé a hacer, más que responder la pregunta del qué hago, primero hablaba del por qué hago lo que hago. Y les contaba una historia del por qué hacía lo que hacía, por qué me dedicaba a ayudar a transformar a los jefes en buenos líderes. Y contaba la historia, porque hay toda una historia detrás. Y esa historia, lo que incluso hablaba en el podcast,
es que esa historia, en varias ocasiones me ocurrió que terminaba de contar la historia a mi potencial cliente y quedaban mirándome y me decían, ¿cómo te ayudo con eso? Yo quiero ser parte de eso, César, porque mi historia tiene que ver más con una causa, con una misión. Entonces me decían, ¿cómo puedo ser parte de esa causa contigo? Yo quiero ayudarte con eso, ¿cómo lo hacemos? Entonces ya no se ponía en la postura de cliente que me está evaluando por mis precios, ya era como, quiero ser parte de esta causa contigo, quiero ser parte de este movimiento contigo. Y ahí la relación cambiaba drásticamente. En algún momento hablábamos de precio y todo, pero la decisión ya la habían tomado, que querían trabajar conmigo. Y me diferenciaba inmediatamente por mi historia con cualquier otra empresa de consultoría que estaba ofreciendo los mismos servicios. Porque al final yo no ofrezco, cuando voy a hacer mi consultoría de liderazgo, no soy la única consultora de liderazgo que existe en Chile. Me imagino en Argentina tampoco, está lleno de consultoras y de personas que vienen a hablar de liderazgo. Pero mi historia, y que era mi historia del por qué, me diferenciaba. Aquí alguien puso en el chat el tema del Start With Why de Simon Sinek, de empezar con el por qué. Fíjense que estoy casi seguro que la mayoría ha escuchado o ha visto esa charla, porque es una charla TED muy conocida de Simon Sinek. Incluso creo que es como la tercera o cuarta charla TED más vista. Tiene millones y millones de vistas. Y él habla de esto, y habla de cómo las empresas vanguardistas en el mundo, como Apple, como Disney, como Google, no empiezan hablando del qué hacen ni del cómo lo hacen, sino que empiezan hablando del por qué. Y aun cuando esa charla yo la había escuchado un montón de veces, cuando iba a vender, yo seguía haciendo lo otro, seguía hablando del qué y del cómo. Porque igual hablar del por qué, en la mayoría de los casos, nos va a dar un poco más de miedo, porque el hablar del por qué generalmente es una historia más de propósito, de sentido, y eso es más emocional. Entonces, aun cuando cognitivamente sabía que había que hablar del por qué y que las empresas más vanguardistas del mundo hablaban del por qué, cuando yo tenía que hacerlo, seguía hablando del qué y el cómo porque era más fácil. Era más fácil. Y cuando tuve la valentía suficiente de empezar a contar mi historia del por qué, cambió drásticamente el cómo mis clientes me empezaron a ver. Porque ya no me veían nomás como el proveedor, como el que viene acá a hablar nomás de qué me va a dar un precio más barato, sino que ahora me veían como alguien que estaba liderando una causa, liderando algo mucho más grande. Y sé que algunos acá me van a decir, es que César, yo soy un vendedor nomás en mi empresa. Bueno, ¿sabes qué? Tienes que convertirte en un líder. Y un líder es más que solo venir a hablar de... Un líder tiene una causa. Si tú quieres influir en las personas, tienes que tener algo que emocione y que movilice a la gente. ¿Ok? Y algunos me dirán, es que no sé, es que en el mundo de las ventas es distinto, en el mundo del turismo es distinto. Nosotros lo conversamos en su momento, Martín, de que la gente cuando vienen a ustedes están como más que comprando un pasaje, están comprando una experiencia, algo que quieren lograr, un sueño que tienen probablemente. Y ese es el sueño que tenemos que poder transmitir y comunicar a través de las historias que contamos. Tiene mucho que ver con lo que decías al inicio, ¿no? El valor que le damos, ¿no? Se compra algo $1, pero lo vendo a 1.000, porque en el medio hay una historia que vale la pena pagar 1.000, ¿no? Por dar un ejemplo extremo. Pero digo, el precio de venta lo podemos poner en base a la historia que le llegue quizás a nuestro interlocutor y que esté decidido a pagar eso para tener esa experiencia de viaje. Totalmente. Y ¿sabes qué? ¿No? Lo primero aquí, Martín, es que la gente, porque quizás algunas personas yo leía en el chat así como, ya, pero ¿cómo lo uso para mi historia? Porque yo vendo turismo. Y si yo estuviera sentado contigo uno a uno, quien sea esa persona, yo podría quizás ayudarte con eso, ¿no? Porque aquí yo estoy hablándole a 300 personas, 400 personas, y tengo que hablar más desde el macro porque es difícil entrar como a que cada persona quede satisfecha con que César me ayude a armar mi historia para mi producto, mi servicio. Entonces, la primera cosa que yo te desafío es primero no creer esto, como hay tantos igual estudios ya y hay tanta data y ciencia de que las historias son potentísimas para poder vender servicios, pero aún así, cuando tengo que hacerlo, la gente recurre a lo que hacían antes, que hablar de las características, hablar de los beneficios. Entonces, el primer desafío que tú vas a tener acá, que está conectado en este webinar, es intentarlo. Como si tú estás, pero que César, si tú no me ayudas a armar mi historia, yo no lo voy a hacer. Bueno, entonces probablemente nunca lo vas a hacer. Tu primer desafío es decir, ok, César, yo tomo esto y voy a armar una historia y en mi próxima reunión o mi próxima llamada voy a contar una historia.
y ahí ve cómo te va. Pero si tú ya estás diciendo, no, esto no me va a funcionar, la verdad es que eres como la mayoría de la gente que por miedo no hacen las cosas nomás. Y empezamos a justificar racionalmente el miedo. Y decimos, no, es que no lo voy a hacer porque no me va a funcionar, o no lo voy a hacer porque yo no puedo hablar de historias porque tengo 5 minutos. Y empezamos a poner justificaciones racionales a un miedo, a simplemente un miedo. Entonces, el miedo es que, ¿qué va a decir el resto? ¿El resto le va a gustar mi historia? ¿Va a salir bien mi historia? Inténtalo y te vas a dar cuenta, y yo te lo digo por las cientos de personas con las cuales he trabajado, inténtenlo y van a empezar a darse cuenta que empiezan a ocurrir cosas increíbles al contar historias. Que es mucho más fácil de lo que uno cree, ¿no? Sin darme cuenta, yo te comenté lo del subte, no sé qué era una historia, que puse un lugar, puse el día, puse la situación. Lo hiciste. Incluso, pasos. fíjate que eso tú, si incluso lo trabajas un poco más, podrías convertirlo en una gran historia, ¿sí? Pero claro, lo hiciste como una anécdota, nomás lo contaste muy rápido, pero había un dónde, cuándo, un quién, había un obstáculo, había una solución, y probablemente podríamos haber anclado un aprendizaje a esa experiencia tuya. Y lo hiciste así de rápido, así de rápido. Sin pensarlo lo hiciste. Creo que es natural, como vos decías. Es natural, como hablábamos la vez pasada, ¿no? Contarle a tus amigos una historia, no contarle datos, bueno, lo que seas también en la presentación. No una presentación con números y estadísticas y horarios, sino que contás una historia. Claro, es que y aquí esto quizás le sirva a la gente porque en su mayoría a veces tenemos que comunicar datos y cifras cuando estamos en el mundo corporativo. Y lo que tenemos que entender, porque yo he ayudado a mucha gente a armar presentaciones cuando solamente tienen datos o números, y les digo, lo que primero tenemos que entender es que todo dato o número te está tratando de contar una historia. El dato o número no existe por sí solo. Si yo escribiera acá en mi pizarra 96%, eso no tiene ningún valor. Eso no, ¿qué significa 96%? Es 96% nomás. Pero si yo te cuento una historia para poder ahora explicarte el 96%, ahora ese 96% va a tener un valor. Entonces, cuando comunico datos o cifras, también darse cuenta que detrás de ese número o de esa cifra hay una historia, pero hay que levantar, hay que encontrar esas historias. La mayoría de nosotros es más fácil nomás ir a la reunión y decir, bueno, estamos con un 96% durante el último mes o estamos en un 30% durante el último trimestre. Pero no contamos la historia de qué está pasando, por qué está pasando, porque eso requiere más trabajo, indagar, hacer preguntas, ir a terreno y levantar con nuestros clientes o con nuestros colaboradores las historias que hay detrás. Y créeme que cuando lo haces, después presentas ese 30% o ese 96% y generas mucho más impacto. Pero más trabajo. Perfecto. Claro. Ay, si queremos generar impacto, y esto es algo que tenemos que entender, si queremos ser personas de influencia, si queremos ser gente que genera un cambio enorme, hay que prepararse. A mí me encantan los líderes que han generado estos cambios sociales como Martin Luther King, ¿no? Martin Luther King Jr., que lo recordamos por su gran charla de I have a dream, yo tengo un sueño, y creemos erróneamente que él se paró ese día al frente de miles de personas y comunicó su speech, y claro, hubo un antes y un después. Pero esa charla, yo leí la biografía de Martin Luther King, esa charla él la practicó más de 200 veces. Más de 200 veces. Y practicó, pero a cada detalle, dónde ponía las pausas, qué palabra utilizaba. Él era muy consciente de la retórica, de las palabras. Entonces lo vemos pararse y generar un cambio a nivel del mundo. Y decimos, wow, Martin Luther King. Wow, Martin Luther King se preparó toda la vida para dar ese discurso. Entonces, si tú quieres generar un impacto grande en tu mercado, en tu economía, tienes que prepararte para eso. Y tienes que practicar, y tienes que buscar, y tienes que hacer el trabajo que cualquier obra maravillosa va a requerir. Y contar una buena historia, para mí es como una obra maravillosa que estás creando. Y hay que trabajar para poder crear esa obra. Seguro, excelente. No te queremos quitar más tiempo. La última pregunta, ¿Sí? hay muchísimas preguntas, pero bueno, un poco que vos decías, somos muchos los que estamos participando. Lo que sí, Martín, mira, si la gente me quiere escribir por LinkedIn, por interno en LinkedIn, mándeme ahí primero conectamos, si no estamos conectados, mándeme una conexión y avísenme en la conexión de que estuvieron en el webinar y todo para que lo acepte. Y segundo, después a través de LinkedIn por interno, si alguien tiene alguna pregunta que me quiera hacer, abierto a que me las manden por LinkedIn y yo ahí me voy a dar el tiempo de poder responder sus preguntas. Ahí para que ojalá toda la gente que está conectada reciba
algún tipo de respuesta personal. Sí, por supuesto, y al finalizar ahora esta charla les voy a enviar todos tus datos para que te puedan contactar y tengan bien escrito cuáles son, bueno, tus podcasts, tus redes y que te puedan Excelente, seguir. Sí, sí. excelente. Entonces, bueno, la última pregunta que te quería hacer, que hicieron acá en el chat, es cómo no ser autorreferencial. O sea, si esas historias siempre nos tienen que incluir a nosotros o puede ser de otra persona. De algún pasajero, yéndolo a nuestros viajes de turismo. Mi pasajero Raúl estuvo en Atenas. Se puede, digamos, eso. Sí, generalmente cuando estoy entrenando a las personas en esta habilidad de contar historias, los desafío al principio contar historias personales por dos motivos. Por dos motivos. Uno, porque las historias personales son más novedosas, porque es una historia personal. Distinto hablar y contar una historia tuya, por lo novedoso que puede ser esa historia, a contar la historia de Steve Jobs o de Bill Gates, que quizá la persona a la cual se la estoy contando ya la ha escuchado. ¿Ok? Eso es primero. Entonces, el principio de la novedad, de lo novedoso, se da mucho más con historias personales. ¿Ok? Eso es número uno. Pero segundo, las historias personales, como son tuyas, hay más probabilidad de que cuando la comuniques, la logres comunicar con más emocionalidad, con más impacto emocional, porque es tu historia, entonces te conectas más desde lo emocional con tu historia. Y cuando tú transmites una historia, eso es lo que tienes que lograr generar, que el otro también viva la experiencia, y para eso hay emocionalidad que tiene que sentir. Entonces, con esto no te digo que no puedan hablar o usar una historia de un cliente o la historia de otra persona. No, no digo que no, se puede, pero sí tener en cuenta que para poder generar emoción con esa historia de otro, tienes que poder conectarte muy bien emocionalmente para poder transmitir la emocionalidad. Porque una cosa es decir, mira, bueno, tenía un cliente Raúl que quedó parado no sé dónde, en qué país, y lo tomaron los carabineros, lo pusieron en la cárcel, con cero emocionalidad, y eso probablemente no va a generar mucho impacto porque es solo información. A decir, mira, ¿sabes que conocí hace 2 años atrás a un pasajero que se llamaba Raúl? Raúl muy, muy entusiasmado porque primera vez estaba viajando a X país y cuando llegó, lamentablemente se olvidó su pasaporte y lo agarraron los carabineros y lo metieron a la cárcel. Ahora, imagínate esa situación, lo complejo que era porque él estaba en la cárcel, su hijo de 10 años y su hija de 7 y su esposa en el aeropuerto sin saber qué hacer. Imagínate estar en esa situación. Entonces, tienes que poder transmitir la emocionalidad que lo hace a través del tono, que lo hace a través de los detalles. Es más simple hacerlo con historias personales, pero también se puede hacer con historias de otros. Pero hay que tener nomás esa advertencia de que contar historias de otros no es solamente entregar información de otros, es llegar a meterte dentro de la historia de otro para que la persona que te está escuchando viva esa experiencia. Claro. Excelente, excelente. Bueno, te agradecemos el tiempo y la amabilidad con toda tu presentación. Me parece que nos sirve a muchos, a todos deberíamos saber contar historias. Y bueno, vuelvo a repetir, creo que en la industria de los viajes y el turismo estamos llenos de historias, así que bienvenido sea para poder aprovecharlas. Así que te queremos dar las gracias en nombre de Discover the World, de Expedia y de todos los que estamos participando acá desde Argentina por la excelente capacitación y webinar que nos diste. Y bueno, al finalizar, por supuesto, les pasamos toda esta grabación para aquellos que no la pudieron presenciar y también todos los contactos de César para que lo puedan seguir en las redes y puedan escuchar un poco más de él. Y los dejo abiertos a eso. Yo sé que no todos toman la invitación, suena linda, pero no todos la toman de que me puedan escribir por LinkedIn, por interno, y mándenme ahí su pregunta. Y mi compromiso es que me voy a sentar ahí un rato. Yo igual estoy harto tiempo en LinkedIn porque es mi red principal, a responder algunas de sus preguntas para que tú que estás acá o estuviste conectado acá, eh, veas que mi intención es poder tratar de ayudarte lo mejor posible. Y si puedo hacerlo respondiendo a tu pregunta, feliz de la vida. Gracias también por la invitación y por permitirme poder hablar con este nuevo público de gente. Y si hay una cosita nomás que quiero reforzar y recordar, es que lo intenten. Inténtalo. No pierden nada en intentarlo. Si lo intentas, te vas a dar cuenta la magia que tienen las historias para ti y también para los que te escuchan. Excelente. Bueno, excelente. Muchas gracias, César, y gracias a todos los que estuvieron participando hoy de este webinar.
Esperemos vernos pronto. Ahí nos Saludos por vemos. allá por Chile. Muchas gracias, Martín. Cuídate mucho. Chao a todos. Gracias.